El día de nuestro 5º aniversario de bodas, mi esposo Mateo confesó que su secretaria estaba embarazada de 7 meses. «No es mi culpa que tú no puedas tener hijos», me gritó mientras yo permanecía inmóvil, sosteniendo aún la copa de champán con la que habíamos brindado minutos antes. Pasé toda la noche empacando mis cosas. Al día siguiente, cuando vio los papeles de divorcio firmados, completamente perdió el control. El restaurante de lujo donde celebrábamos nuestro aniversario quedó en silencio. «Detente ahí». Antes de la revelación más impactante de esta historia, hypea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hypear. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. Las parejas de las mesas cercanas fingían no escuchar mientras Mateo, con su traje caro y su arrogancia habitual, destrozaba 5 años de matrimonio con la misma facilidad con la que cortaba el bistec en su plato. «Verónica me necesita», continuó, refiriéndose a su secretaria como si fuera yo la intrusa en esta traición. «Vamos a formar una familia de verdad». Mi infertilidad había sido diagnosticada 2 años atrás, después de múltiples tratamientos fallidos que Mateo había convertido en mi fracaso personal. Cada mes, cada prueba negativa, cada visita al especialista se transformaba en una decepción que él no dudaba en remarcar. «Mi madre me advirtió sobre casarme contigo», solía decir. «Los Guzmán necesitamos herederos». La presión de su familia, dueños de la constructora más importante de la ciudad, se había vuelto insoportable, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos como para embarazar a su secretaria, mientras seguía casado conmigo. Aquella noche, mientras conducía de regreso a nuestra casa en el exclusivo barrio de Las Colinas, las lágrimas nublaban mi visión. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia, de humillación, de traición. 5 años dedicados a complacer a Mateo y a su familia, 5 años sacrificando mi carrera como abogada para ser la esposa perfecta que ellos esperaban. 5 años soportando comentarios sobre mi defecto para darles un heredero. Al llegar a casa, Mateo ni siquiera tuvo la decencia de fingir arrepentimiento. «Verónica se mudará aquí la próxima semana», dijo mientras se aflojaba la corbata. «Puedes quedarte en el apartamento de la playa por un tiempo, hasta que encuentres otro lugar». Lo dijo como quien otorga una generosa concesión. Como si la casa que habíamos comprado juntos, y que yo había decorado con tanto esmero, fuera exclusivamente suya. «¿Cuánto tiempo llevas engañándome?», pregunté con una calma que ni yo misma reconocí. «Eso no importa ahora», respondió, evitando mi mirada. «Lo importante es que voy a ser padre. Mi familia finalmente tendrá un heredero». Fue entonces cuando todo quedó claro. No era solo una aventura, era un plan. Mateo había estado buscando un reemplazo. Alguien que pudiera darle lo que yo, aparentemente, no podía. Y ahora que lo había conseguido, yo era prescindible. Esa noche, mientras él dormía, empaqué lo esencial. Ropa, documentos personales, algunas joyas que habían pertenecido a mi madre. No tomé nada que pudiera considerarse parte de los bienes matrimoniales. No necesitaba su dinero. No quería nada que pudiera conectarme con ese hombre que ahora me resultaba un completo extraño. En lugar de ir al apartamento de la playa como él había sugerido, me dirigí al único lugar donde sabía que sería bienvenida. La casa de mi mejor amiga, Daniela, quien siempre había desconfiado de Mateo y su familia. «Siempre supe que era un canalla», dijo Daniela mientras me preparaba un té en su cocina a las 2 de la madrugada. «Pero esto supera todo. Quiero el divorcio», respondí con determinación, «y quiero que pague por cada humillación». A primera hora de la mañana, llamé a Carlos Mendoza, un viejo amigo de la Facultad de Derecho, que ahora era uno de los abogados de divorcio más respetados de la ciudad. «Necesito verte hoy mismo», le dije sin rodeos. Carlos me recibió en su despacho antes de su primer cliente programado. Mientras le contaba lo sucedido, su expresión pasaba de la sorpresa a la indignación. «Elena, lo que Mateo ha hecho no solo es cruel a nivel personal, sino que legalmente podemos usarlo a tu favor», explicó. «La infidelidad, sumada al hecho de que planea desalojarte de tu hogar conyugal para instalar a su amante, nos da una posición muy fuerte. No quiero su dinero», insistí. «Solo quiero mi libertad y que sienta al menos una fracción del dolor que me ha causado». Carlos sonrió levemente. «El dinero no es lo único importante en estos casos. Hay algo que valoran más los hombres como Mateo: su reputación». Sacó una carpeta de su escritorio. «Casualmente, estamos llevando un caso contra Construcciones Guzmán por incumplimiento de contrato. Han estado cortando costos en materiales, poniendo en riesgo la seguridad de varios edificios». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Durante mis años como esposa de Mateo, había escuchado conversaciones,
Había visto documentos. Sabía exactamente a qué se refería Carlos. No estoy sugiriendo que utilices información confidencial, continuó con cautela. Solo digo que si, hipotéticamente, tuvieras conocimiento de prácticas cuestionables, podría ser persuasivo en nuestras negociaciones de divorcio. Salí del despacho de Carlos con los papeles del divorcio preparados y una estrategia clara. No iba a hundirme en la miseria mientras Mateo construía su nueva familia. Iba a recuperar mi vida, mi dignidad y, de paso, hacer justicia. Esa misma tarde, regresé a nuestra casa sabiendo que Mateo estaría en la oficina. Necesitaba recoger más pertenencias y, sobre todo, ciertos documentos que había guardado por precaución, nunca imaginando que los necesitaría de esta manera. Mientras buscaba en mi estudio, escuché la puerta principal abrirse. Mateo había vuelto antes de lo esperado, y no estaba solo. Una mujer joven con un evidente embarazo lo acompañaba. Verónica, su secretaria, estaba en mi casa, mirando alrededor como evaluando qué cambios haría cuando se mudara. Elena. Mateo parecía sorprendido de verme. No sabía que vendrías. Evidentemente, respondí con frialdad, observando cómo Verónica se aferraba al brazo de mi esposo. Solo vine a buscar algunas cosas. No te preocupes, ya me voy. Esta es. Bueno, ya conoces a Verónica, dijo incómodamente. La joven, que no tendría más de 25 años, me miró con una mezcla de desafío y nerviosismo. Lamento que las cosas hayan sido así, dijo sin sonar realmente arrepentida. Pero Mateo y yo nos amamos, y nuestro bebé merece una familia. ¿Y yo no merecía respeto después de 5 años de matrimonio? Pregunté, manteniendo la compostura. Mateo se interpuso. Elena, por favor, no hagas una escena. Las cosas son como son. Verónica me dará lo que tú no pudiste. Cada palabra era como un puñal, pero me mantuve firme. Tienes razón, Mateo. Las cosas son como son. Saqué los papeles de divorcio de mi bolso y los coloqué sobre la mesa. Aquí tienes. Ya están firmados por mí. Espero tu firma para mañana. La cara de Mateo se transformó. No esperaba esta reacción de mi parte. Esperaba lágrimas, súplicas, quizás incluso que aceptara la humillante propuesta de mudarme al apartamento mientras él instalaba a su amante en nuestra casa. ¿Divorcio? Su voz se quebró por primera vez. ¿Así sin más? ¿Qué esperabas, Mateo? ¿Que te felicitara por tu paternidad mientras me echabas de mi propia casa? Verónica parecía incómoda, como si no hubiera anticipado enfrentarse a la esposa traicionada tan directamente. Quizás debería esperarte en el auto, murmuró. No, quédate, insistí. Deberías saber en qué te estás metiendo. Me volví hacia Mateo. Quiero la mitad de todo lo que nos corresponde legalmente, y me iré en silencio. O puedo hacer público cada detalle de tu traición y de los negocios de tu familia. Tú eliges. La amenaza quedó flotando en el aire mientras salía de la casa con dignidad, llevándome los documentos que necesitaba y dejando a Mateo con una expresión de puro terror en su rostro. La venganza apenas comenzaba, y yo estaba preparada para reclamar lo que me pertenecía por derecho y por justicia. Lo que no sabía Mateo era que durante nuestro matrimonio, yo había reunido evidencia de cada irregularidad en Construcciones Guzmán. No lo había hecho con intención maliciosa, sino como un seguro, una corazonada que ahora agradecía haber seguido. Facturas falsificadas, materiales de baja calidad vendidos como premium, sobornos a inspectores municipales, todo documentado meticulosamente en archivos que había mantenido ocultos. La mañana siguiente, mientras desayunaba con Daniela, recibí la primera de muchas llamadas furiosas de Mateo. ¿Qué demonios significa esto? Gritó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. ¿Divorcio? ¿Y qué es esa estupidez de la mitad de todo? Firmaste un acuerdo prenupcial. Un acuerdo prenupcial que no contemplaba la infidelidad como causal de nulidad. Respondí con calma, recordando las largas horas que había pasado con Carlos revisando cada cláusula. Revisa la página 8, párrafo 3, querido. El silencio al otro lado de la línea me confirmó que estaba consultando el documento. El acuerdo, redactado por los abogados de su familia, contenía una pequeña pero significativa cláusula que anulaba sus protecciones en caso de infidelidad probada. Ellos jamás imaginaron que sería Mateo quien la incumpliría. Esto es ridículo, balbuceó finalmente. Fue un error, sí, pero no mereces quedarte con la mitad de lo que he construido. ¿Lo que has construido? La indignación creció en mi interior. Renuncié a mi carrera por ti. Me sometí a tratamientos dolorosos y humillantes para darte un heredero. Aguanté a tu familia menospreciándome durante 5 años. No estoy pidiendo nada que no me corresponda. Mi padre nunca lo permitirá, amenazó.
Conoces a Roberto Guzmán. Tiene jueces y políticos en el bolsillo. Justamente porque conozco a tu padre, preparé esto. Le envié por mensaje una sola fotografía, la primera página de un informe detallado sobre las irregularidades de Construcciones Guzmán. Tengo cientos más como esta. ¿Crees que a tus clientes les gustaría saber que sus edificios podrían derrumbarse por los materiales defectuosos que utilizaron? La traición en su voz fue casi cómica. ¿Me espiabas? ¿A tu propio esposo? No, Mateo. Simplemente prestaba atención, algo que tú nunca hiciste conmigo. Colgué sintiendo una mezcla de poder y tristeza. No quería llegar a esto, pero Mateo y su familia no me habían dejado alternativa. Esa tarde recibí otra llamada, esta vez de Roberto Guzmán, mi suegro. A diferencia de su hijo, él mantuvo un tono calmado y calculador. Elena, querida, su voz destilaba falsa cordialidad. Entiendo que estás molesta con Mateo. Su comportamiento ha sido inapropiado, pero somos familia. Podemos resolver esto discretamente. Ya no somos familia, Roberto, respondí. Tu hijo se encargó de eso cuando embarazó a su secretaria. Los hombres cometen errores, dijo como si hablara de una travesura infantil. Pero los negocios son los negocios. ¿Qué tal si te ofrezco una compensación generosa? El apartamento de la playa, $1.000.000. Podrías comenzar de nuevo, lejos de aquí. La oferta era tentadora, lo suficiente para que muchas personas aceptaran y desaparecieran. Pero yo no era una de esas personas. Tengo una contraoferta, respondí. La mitad de todo lo que corresponde legalmente, como establece la ley, y la dirección de la Fundación Guzmán. La Fundación Guzmán era el proyecto de caridad de la familia, principalmente utilizado como lavado de imagen y reducción de impuestos, pero con el potencial de hacer un verdadero bien si se gestionaba correctamente. Roberto rió con incredulidad. ¿La fundación? Eso nunca sucederá. Es el legado de mi esposa. Un legado que ha sido descuidado y utilizado como fachada. Imagina el escándalo si se revelara que la prestigiosa Fundación Guzmán es solo una estrategia fiscal mientras la empresa utiliza materiales defectuosos en sus proyectos sociales. El silencio al otro lado fue más largo esta vez. Cuando Roberto volvió a hablar, su tono había cambiado. No sabes con quién te estás metiendo, Elena. Al contrario, Roberto. Sé exactamente con quién me estoy metiendo, y tengo las pruebas para demostrarlo. Esa noche, mientras revisaba más documentos con Carlos, Daniela me trajo una taza de té y se sentó a mi lado. ¿Estás segura de querer enfrentarte a los Guzmán? Preguntó preocupada. Son personas poderosas y vengativas. Más vengativa soy yo ahora, respondí con una determinación que sorprendió incluso a Carlos. No solo me traicionaron como esposa, sino como persona. Trataron mi infertilidad como un defecto, como si fuera menos mujer por no poder concebir. Me hicieron sentir que no merecía formar parte de su preciosa dinastía. Y ahora quieres hundirlos, concluyó Daniela. No, corregí. Quiero justicia, y si para obtenerla tengo que remover cada piedra de su imperio, que así sea. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Carlos presentó la demanda de divorcio citando infidelidad, abandono emocional y crueldad mental. Adjuntó pruebas sólidas, incluyendo mensajes de texto entre Mateo y Verónica que claramente predataban el embarazo, demostrando una relación de meses. La reacción de los Guzmán no se hizo esperar. Primero intentaron desacreditar a Carlos, presentando una queja ética infundada contra él. Cuando eso fracasó, dirigieron su atención hacia mí. De repente, viejos amigos comenzaron a distanciarse. Recibí llamadas anónimas amenazantes. Incluso circularon rumores sobre una supuesta infidelidad mía, fabricados completamente. Lo más doloroso fue cuando la madre de Mateo, Carmela Guzmán, organizó un baby shower para Verónica, invitando a todas las personas de nuestro círculo social. La humillación pública era su especialidad. Pero yo ya no era la misma Elena que se casó con Mateo 5 años atrás. Cada ataque solo fortalecía mi resolución. Cada intento de intimidarme me confirmaba que estaba en el camino correcto. Una tarde, mientras salía del despacho de Carlos, me encontré cara a cara con Verónica en el estacionamiento. Sin el respaldo de Mateo o su familia, parecía más joven y vulnerable de lo que recordaba. Elena, dijo con voz temblorosa, necesito hablar contigo. Mi primer instinto fue ignorarla, pero algo en su expresión me detuvo. ¿De qué se trata? No es como te lo han contado, dijo mirando nerviosamente a su alrededor. Mateo. Él me prometió cosas. Me dijo que ustedes estaban separados, que solo esperaban el momento adecuado para anunciarlo.
¿Y le creíste? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Verónica asintió, con lágrimas formándose en sus ojos. Cuando descubrí que estaba embarazada, él pareció feliz al principio. Luego empezó a presionarme para que no dijera nada, que esperáramos. Pero yo quería que mi hijo tuviera un padre presente, reconocido. Así que lo presionaste, deduje. Le dije que si no formalizábamos nuestra relación, hablaría con su esposa, con toda su familia. Su mano acarició inconscientemente su vientre abultado. No sabía que planeabas simplemente reemplazarte conmigo, como si fueras descartable. Un escalofrío recorrió mi espalda. Era exactamente lo que Mateo había hecho, descartarme cuando ya no servía a su propósito. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté desconfiada. Verónica sacó un sobre de su bolso. Porque descubrí esto en su escritorio. Estaban preparando un informe psicológico sobre ti, tratando de demostrar que eres inestable emocionalmente. Quieren quitarte todo, Elena, y usar mi embarazo como prueba de que eres una esposa fría, que empujó a Mateo a buscar afecto en otra parte. Tomé el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos que confirmaban lo que Verónica decía. Los Guzmán planeaban destruir no solo mi reclamo financiero, sino mi reputación completa. ¿Por qué me ayudas?, pregunté, todavía desconcertada, porque me di cuenta de que si pueden hacerte esto a ti, después de 5 años de matrimonio, ¿qué me harán a mí cuando ya no les sea útil? Sus ojos reflejaban un miedo genuino. Además, mi hijo merece conocer la verdad sobre su padre, no una versión fabricada. Esa noche, con la nueva información en mi poder, Carlos y yo replanteamos nuestra estrategia. Ya no se trataba solo de conseguir un divorcio justo. Ahora necesitábamos protegerme de una campaña de desprestigio orquestada. Necesitamos anticiparnos, explicó Carlos. Presentar nuestra versión primero, con pruebas irrefutables. ¿Y cómo hacemos eso sin parecer vengativos?, pregunté, consciente de que cualquier acción agresiva podría alimentar su narrativa de que yo era inestable. Carlos sonrió. Tengo una idea. ¿Recuerdas a Julia Montero? Julia era una periodista de investigación reconocida por sus reportajes sobre corrupción empresarial. Curiosamente, también era prima de Carlos. Podríamos proporcionarle información sobre las prácticas de Construcciones Guzmán, no como venganza personal, sino como una ciudadana preocupada. El resto caerá por su propio peso. La idea era arriesgada pero brillante. En lugar de atacar directamente a Mateo por su infidelidad, expondríamos las prácticas corruptas de la empresa familiar. La traición personal quedaría como un detalle secundario en una historia mucho mayor sobre corrupción corporativa. Mientras preparábamos la documentación para Julia, recibí una visita inesperada en el apartamento de Daniela. Roberto Guzmán, patriarca del clan y figura imponente incluso a sus 60 y tantos años, estaba en la puerta. 5 minutos, Elena, dijo con una autoridad que no admitía réplica. Es todo lo que pido. Contra el consejo de Daniela, accedí a escucharlo. Nos sentamos en la pequeña sala, un entorno muy distinto a las lujosas mansiones a las que Roberto estaba acostumbrado. Voy a ser directo, comenzó. Mi hijo cometió un error imperdonable contigo. Su madre y yo estamos profundamente decepcionados con su comportamiento. La confesión me sorprendió, pero mantuve mi guardia alta. Roberto Guzmán no era conocido por admitir errores. Sin embargo, continuó, lo que estás haciendo pondrá en riesgo no solo a Mateo, sino a cientos de empleados inocentes que dependen de nuestra empresa, familias enteras que no tienen nada que ver con nuestros problemas personales. Era un argumento emocional calculado, y lo sabía. ¿Y qué hay de las familias que viven en edificios construidos con materiales defectuosos? ¿Contraataqué? ¿No merecen saber la verdad? Roberto palideció ligeramente. Cualquier irregularidad será corregida. Tienes mi palabra. Tu palabra ya no significa nada para mí, respondí con frialdad. Y tu hijo destruyó cualquier posibilidad de negociación cuando planeó desacreditarme con informes psicológicos falsos. La sorpresa en el rostro de Roberto fue genuina. ¿De qué estás hablando? Le entregué los documentos que Verónica me había proporcionado. Mientras los revisaba, su expresión pasó de la confusión a la furia. Esto no fue autorizado por mí, dijo finalmente, con un tono que sugería que alguien pagaría caro por actuar sin su consentimiento. Poco importa quién lo autorizó, respondí. Lo que importa es que tu familia está dispuesta a destruirme para proteger su reputación y su dinero. Roberto se levantó, repentinamente más viejo y cansado de lo que recordaba. Siempre pensé que eras diferente, Elena. Más inteligente, más fuerte que las otras mujeres que han pasado por nuestra familia. Por eso aprobé que Mateo se casara contigo, a pesar de las dudas de Carmela.
¿Aprobaste? Repetí con incredulidad. ¿Como si tu hijo necesitara permiso para elegir esposa? En nuestra familia las decisiones importantes siempre se consultan. Respondió como si fuera lo más natural del mundo. Creí que serías una buena influencia para Mateo, que lo ayudarías a madurar. Suspiró pesadamente. Claramente, me equivoqué. Mientras se dirigía a la puerta, se detuvo y me miró directamente. ¿Qué quieres realmente, Elena? ¿Venganza? ¿Justicia? ¿O solo quieres hacernos tanto daño como nosotros te hicimos a ti? La pregunta me tomó desprevenida. ¿Qué quería realmente? ¿Era esto solo por venganza? ¿O había algo más profundo impulsándome? Quiero mi dignidad de vuelta, respondí finalmente. Y quiero que enfrenten las consecuencias de sus acciones. Todas ellas. Si eso significa que Construcciones Guzmán debe responder por sus prácticas corruptas, que así sea. Roberto asintió lentamente, como si finalmente entendiera. Muy bien. Supongo que cada uno hará lo que debe hacer. Y con eso, se marchó. Esa noche, no pude dormir. Las palabras de Roberto resonaban en mi mente. ¿Estaba actuando por justicia o por venganza? ¿Había diferencia entre ambas en este caso? Y más importante aún, ¿podría vivir con las consecuencias de mis acciones? Cualquiera que fuese el resultado, al amanecer, tomé una decisión. Esta batalla no era solo por mí, sino por todas las personas que habían sido manipuladas, engañadas o descartadas por los Guzmán. Incluida, irónicamente, la mujer que ahora llevaba al heredero, que tanto habían anhelado. Con renovada determinación, llamé a Carlos y a Julia Montero. Era hora de que la verdad saliera a la luz, sin importar quién resultara herido en el proceso. Julia trabajó rápido. En menos de una semana tenía suficiente material para un reportaje explosivo. Las pruebas que habíamos proporcionado fueron solo el punto de partida. Su investigación reveló un patrón de corrupción que se extendía más allá de Construcciones Guzmán, implicando a funcionarios municipales y proveedores cómplices. Esto es más grande de lo que imaginábamos. Me confió durante nuestra última reunión antes de la publicación. No es solo sobre materiales defectuosos. Han estado sobornando inspectores, falsificando certificaciones de seguridad, evadiendo impuestos a través de empresas fantasma. Es un esquema completo. ¿Y todo esto saldrá en tu reportaje?, pregunté, sintiendo una mezcla de satisfacción y preocupación. Cada detalle verificable, sí, saldrá publicado mañana en la edición digital y el domingo en la impresa. Me miró con curiosidad. ¿Tienes dudas? No sobre la verdad, respondí honestamente. Solo sobre las repercusiones. Julia sonrió comprensivamente. La verdad siempre tiene repercusiones. La pregunta es, ¿estás preparada para ellas? Lo estoy, afirmé, aunque una parte de mí temía lo que vendría después. Esa misma tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Para mi sorpresa, era Carmela Guzmán, la madre de Mateo, y quien siempre había sido mi crítica más dura dentro de la familia. Necesitamos hablar, dijo sin saludar. Ahora, acordamos encontrarnos en un café discreto en las afueras de la ciudad. Cuando llegué, Carmela ya estaba allí, impecablemente vestida como siempre, pero con un aire de derrota que nunca le había visto. Roberto me contó sobre tu visita. Comenzó sin preámbulos. Y sobre los documentos que le mostraste. ¿Y? Pregunté, manteniendo mi guardia alta. Fue Mateo, confesó con una expresión de disgusto. Contrató a ese psicólogo sin consultarnos. Roberto está furioso. No pude evitar una sonrisa amarga. ¿Ahora entiendes por qué no confío en ninguno de ustedes? Carmela bebió un sorbo de su café, evitando mi mirada. Siempre pensé que no eras suficientemente buena para mi hijo, que no encajabas en nuestra familia. Y tenías razón, respondí. No encajo en una familia que valora más las apariencias que la honestidad, más el dinero que la integridad. Sin embargo, continuó como si no me hubiera escuchado. Nunca creí que Mateo te traicionaría así. Criar un hijo fuera del matrimonio es inaceptable. La hipocresía me resultó casi cómica. ¿Te molesta más la indiscreción que la traición? Me molesta todo el asunto, espetó con repentina energía. Mateo ha puesto en riesgo el legado familiar con su comportamiento impulsivo. Primero con esa, secretaria, y ahora con este intento de desacreditarte. ¿Y por qué me cuentas esto? Carmela extrajo un sobre de su bolso de diseñador. Porque quiero ofrecerte un trato. Uno final, sin intermediarios. Dentro del sobre había un cheque por $5 millones y documentos que transferían a mi nombre el apartamento de la playa y una casa en el extranjero que ni siquiera sabía que poseían. A cambio, continuó Carmela, detendrás cualquier filtración a la prensa sobre nuestros negocios y firmarás un acuerdo de confidencialidad. El divorcio procederá como has solicitado, sin objeciones de nuestra parte. Era una oferta generosa,
más de lo que legalmente me correspondería, incluso ganando el caso. Pero el timing no era coincidencia. Saben sobre el reportaje, deduje. Por eso la urgencia. La expresión de Carmela confirmó mi sospecha. Tenemos fuentes en todos lados, Elena. Siempre las hemos tenido. Estudié el cheque y los documentos. Era tentador, muy tentador. Podría comenzar una nueva vida, lejos de todo este dolor y traición. ¿Y qué pasará con los edificios defectuosos?, pregunté. ¿Con las personas que viven en ellos sin saber que podrían estar en peligro? Eso no es asunto tuyo, respondió Carmela con frialdad. Nuestros abogados y ingenieros se encargarán, como se han encargado hasta ahora, repliqué, ocultando problemas en lugar de solucionarlos. Carmela recogió su bolso, preparándose para partir. Tienes hasta mañana a mediodía para decidir. Después, retiraremos la oferta y nos defenderemos con todos los recursos a nuestra disposición. Mientras la veía alejarse, sentí el peso de la decisión sobre mis hombros. $5 millones comprarían mucha libertad, mucha paz. Pero, ¿a qué precio? Esa noche, revisé una última vez todos los documentos con Carlos. El reportaje de Julia estaba listo para publicarse a primera hora de la mañana siguiente. Solo una llamada mía podría detenerlo. Es tu decisión, Elena, dijo Carlos después de revisar la oferta de los Guzmán. Legalmente, es más de lo que podríamos conseguir incluso con un caso sólido. No se trata solo de dinero, respondí, aunque una parte de mí sí lo consideraba. Lo sé, se trata de principios, de justicia. Carlos me miró con seriedad. Pero también se trata de tu futuro. Aceptar este acuerdo significaría paz inmediata, seguridad financiera. Rechazarlo implica una batalla que podría durar años. Pasé la noche en vela, sopesando mis opciones. ¿Qué clase de persona quería ser? ¿Qué tipo de vida quería construir después de esta traición? Y lo más importante, ¿podría vivir conmigo misma cualquiera que fuese mi decisión? A las 11:30 de la mañana siguiente, entré en el edificio corporativo de Construcciones Guzmán. La recepcionista, que me conocía bien, pareció sorprendida de verme. Señora Guzmán, saludó, usando el apellido que pronto dejaría de ser mío. No esperábamos su visita. Tengo una reunión con la familia, respondí con confianza. Me están esperando. En efecto, cuando llegué al piso ejecutivo, Roberto, Carmela y Mateo estaban reunidos en la sala de juntas. La tensión era palpable. Claramente estaban discutiendo antes de mi llegada. Elena, Roberto se levantó para saludarme. Gracias por venir. Mateo parecía nervioso, evitando mi mirada. Carmela, en cambio, me observaba con intensidad, esperando mi respuesta a su oferta. He tomado mi decisión, anuncié, colocando el sobre con el cheque y los documentos sobre la mesa. Los tres Guzmán se inclinaron imperceptiblemente hacia adelante, anticipando mis palabras. No acepto, dije con claridad. No puedo ser cómplice de lo que hacen, ni permitir que compren mi silencio. Roberto cerró los ojos con resignación. Carmela apretó los labios en una línea fina de furia contenida. Pero fue la reacción de Mateo la que más me sorprendió. Una mezcla de alivio y miedo. Eres una estúpida, espetó Carmela. Te estábamos ofreciendo una salida digna. No, me estaban ofreciendo complicidad, corregí. Y mi dignidad no está a la venta. ¿Qué quieres entonces?, preguntó Roberto, su voz cansada pero calculadora. Saqué mi teléfono y mostré la pantalla. El reportaje de Julia ya estaba publicado, 1 hora antes de lo previsto. Los titulares eran devastadores. Imperio Guzmán, construido sobre corrupción y mentiras. Ya es tarde para negociar, expliqué. La verdad está ahí fuera. Lo que quiero ahora es ver cómo enfrentan las consecuencias de sus acciones, como yo tuve que enfrentar las consecuencias de casarme con un hombre que me veía como un útero defectuoso en lugar de una esposa. Mateo se levantó de golpe, pálido como un fantasma. ¿Qué has hecho? ¿Tienes idea de lo que esto significa para la empresa? ¿Para nuestra familia? Perfectamente, respondí, sosteniendo su mirada por primera vez desde que entré. Significa que finalmente experimentarás lo que se siente cuando alguien destruye todo lo que has construido. Como tú hiciste conmigo en nuestro aniversario. La sala quedó en silencio. En ese momento, sonaron simultáneamente todos nuestros teléfonos. Llamadas, mensajes, notificaciones. El reportaje se estaba volviendo viral, amplificado por las redes sociales y recogido por otros medios. Esto no termina aquí, amenazó Carmela, aunque su voz carecía de convicción. Tienes razón, concordé. Apenas comienza. Los inspectores municipales, la fiscalía, los clientes afectados, todos querrán respuestas. Mientras me dirigía hacia la puerta, Mateo me detuvo,
sujetando mi brazo con más fuerza de la necesaria. ¿Por qué, Elena? Su voz tembló entre la rabia y la desesperación. ¿Por qué no tomaste el dinero y desapareciste? Lo miré. Realmente lo miré. Por última vez. Este hombre que una vez amé, que me había prometido amor eterno, que había destruido no solo nuestro matrimonio, sino mi confianza en el amor mismo. Porque merezco más que desaparecer, Mateo. Merezco justicia. Y tú mereces enfrentar las consecuencias de tus decisiones. Me liberé de su agarre y salí de la sala, de ese edificio, de esa vida, sin mirar atrás ni una sola vez. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. El reportaje de Julia desató una investigación oficial sobre Construcciones Guzmán. Varios proyectos fueron suspendidos. Clientes cancelaron contratos. El valor de sus acciones se desplomó. Roberto Guzmán, intentando controlar el daño, anunció su retiro y nombró un nuevo equipo directivo, excluyendo notablemente a Mateo. Mi divorcio avanzó sin contratiempos. Los Guzmán no tenían capital moral para disputar nada. Recibí una compensación justa, aunque menor que la oferta original de Carmela. No me importó. La libertad y la dignidad recuperadas valían más que cualquier suma. Lo más sorprendente fue la reacción de Verónica. Lejos de convertirse en la nueva señora Guzmán, terminó su relación con Mateo cuando la verdadera naturaleza de su carácter quedó expuesta. Con el apoyo de un buen abogado, aseguró una manutención generosa para su hijo, quien nacería sin la presión de ser el heredero de un imperio construido sobre la corrupción. 6 meses después del fatídico aniversario, me encontraba en la inauguración de mi propio bufete de abogados especializado en casos de mujeres afectadas por divorcios complicados. Carlos se había unido a mi proyecto, aportando su experiencia y contactos. ¿Has visto esto?, me preguntó una mañana, mostrándome su tablet. Era un artículo sobre la reestructuración de Construcciones Guzmán. La empresa había sobrevivido, aunque significativamente reducida y bajo escrutinio constante. Mateo había sido relegado a un puesto menor, lejos de la toma de decisiones importantes. Su affair con Verónica y el subsecuente escándalo lo habían convertido en un paria en los círculos sociales que tanto valoraba. ¿Te sientes vindicada?, preguntó Carlos. Reflexioné sobre la pregunta. ¿Era vindicación lo que sentía? ¿Satisfacción por su caída? ¿Alegría por su sufrimiento? No, respondí honestamente. Me siento en paz. No se trata de lo que les pasó a ellos, sino de lo que me pasó a mí. He recuperado mi vida, mi propósito. Y era cierto. La traición de Mateo, aunque dolorosa, me había liberado de una familia que nunca me valoró realmente. Mi infertilidad, que una vez fue tratada como una deficiencia imperdonable, ahora la veía como parte de quien soy, no como algo que definiera mi valor como mujer o esposa. Un año después del divorcio, recibí un correo electrónico inesperado de Roberto Guzmán. Era breve pero sorprendentemente sincero. Elena, espero que este mensaje te encuentre bien. Quería informarte que todos los edificios identificados con problemas estructurales han sido reparados o están en proceso. No lo hicimos solo por obligación legal, sino porque era lo correcto. Te agradezco, a tu manera, por recordarnos eso. Roberto. No respondí. No había necesidad. Nuestros caminos se habían separado definitivamente, y cada uno había encontrado su propia forma de redención. Esa noche, mientras cenaba con Daniela, quien había sido mi roca durante todo el proceso, ella levantó su copa en un brindis. «Por ti», dijo con una sonrisa de orgullo. «Por la mujer que se negó a ser descartada». Chocamos nuestras copas, y sentí una profunda gratitud por el camino recorrido. Mateo me había dicho aquella noche fatídica que no era mi culpa no poder tener hijos, pero que él necesitaba un heredero. Lo que no entendió, lo que ninguno de los Guzmán entendió, es que el verdadero legado no se construye con apellidos o propiedades, sino con dignidad, verdad y coraje. Y ese legado, a diferencia de su imperio manchado, nadie podría arrebatármelo jamás. 2 años después de aquel aniversario que cambió mi vida, mi bufete se había convertido en uno de los más respetados en casos de divorcio y derechos de las mujeres. Habíamos ayudado a decenas de mujeres a liberarse de relaciones tóxicas y a reconstruir sus vidas, tal como yo había hecho. En una tarde particularmente ocupada, mi asistente me informó que una mujer insistía en verme sin cita previa. «Dice que es importante y personal», explicó con expresión confundida. Cuando la mujer entró en mi oficina, me tomó un momento reconocerla. Era Verónica, la exsecretaria y examante de Mateo, con un niño pequeño de la mano. El niño, que tendría alrededor de 2 años, tenía los inconfundibles rasgos Guzmán, los mismos ojos oscuros de Mateo, la misma forma de la nariz que Roberto.
Elena, saludó Verónica, visiblemente nerviosa. Gracias por recibirme. Le indiqué que tomara asiento mientras observaba al pequeño, quien me miraba con curiosidad infantil. Este es Miguel, presentó Verónica. Mi hijo. Es un niño hermoso, respondí sinceramente, sintiendo una punzada de lo que podría haber sido. No amargura, ya no, sino una especie de melancolía por un camino que nunca recorrí. Estoy aquí porque Verónica dudó, buscando las palabras correctas. Quería agradecerte. Sé que suena extraño, pero gracias a ti pude ver la verdadera naturaleza de los Guzmán antes de quedar atrapada en su mundo. Me explicó que después de que el escándalo estalló, Mateo se había vuelto un hombre amargado y resentido. Su promesa de formar una familia había quedado en nada. La presión de Roberto y Carmela para que el niño llevara el apellido Guzmán, sumada a la insistencia de que ellos debían controlar su educación, la había llevado a romper definitivamente con Mateo. Él ve a Miguel una vez al mes, siempre supervisado por sus abogados, explicó con tristeza. Es más una obligación que un deseo paternal. Lo siento, dije, y lo decía en serio. Ningún niño merece un padre ausente. Verónica sonrió levemente. No necesita un padre ausente cuando tiene una madre presente. Además, dudó nuevamente. He conocido a alguien bueno que ama a Miguel como si fuera suyo. La noticia me dio una inesperada alegría. Me alegro por ti, Verónica. Realmente. También vine por otro motivo, continuó, sacando un sobre de su bolso. Recibí esto hace unos días. Es de Carmela Guzmán. El sobre contenía una oferta, un fideicomiso millonario para Miguel, a cambio de que Verónica renunciara a la custodia compartida, permitiendo que los Guzmán se encargaran de la formación adecuada del heredero. Quieren apartarlo de mí, explicó Verónica, con lágrimas contenidas. Convertirlo en uno de ellos, y no sé cómo enfrentarlos. En ese momento entendí por qué había acudido a mí. Yo era la única persona que había desafiado a los Guzmán y había salido victoriosa. ¿Qué quieres hacer?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Quiero proteger a mi hijo. No quiero que crezca como Mateo, creyendo que el poder y el dinero están por encima de todo. No quiero que aprenda que las personas son desechables cuando ya no sirven a un propósito. Tomé el sobre y lo revisé detenidamente. Era una oferta tentadora. Educación en las mejores escuelas, viajes, privilegios que la mayoría de los niños jamás conocerían. Pero venía con cadenas invisibles, con expectativas imposibles, con la misma presión que había deformado el carácter de Mateo. Te ayudaré, decidí. No cobraré honorarios. Considéralo mi contribución al futuro de Miguel. La gratitud en los ojos de Verónica fue abrumadora. ¿Por qué harías eso? Después de todo lo que pasó entre nosotras. Porque ambas fuimos víctimas de la misma mentira, respondí con sinceridad. Y porque ningún niño debería crecer en ese ambiente tóxico, sin importar su apellido. Durante los meses siguientes, trabajamos en la defensa legal de Verónica. Descubrimos que los Guzmán habían contratado investigadores privados para seguirla, buscando cualquier indicio de comportamiento inapropiado que pudieran usar en su contra. La táctica era familiar, desacreditar para controlar, igual que habían intentado hacer conmigo. La batalla legal fue intensa. Los Guzmán tenían recursos prácticamente ilimitados y conexiones en los lugares adecuados. Pero nosotras teníamos algo más poderoso: la verdad y la determinación de dos mujeres protegiendo a un niño inocente. El caso atrajo atención mediática, en parte por mi involucración. Exesposa defiende a la amante contra los Guzmán, titularon algunos periódicos, simplificando una situación mucho más compleja. Julia Montero, ahora una amiga cercana, publicó un artículo más matizado sobre cómo las mujeres que habían sido utilizadas por la poderosa familia ahora se unían contra ellos. La presión pública comenzó a afectar a los Guzmán. Su reputación, ya dañada por el escándalo de la constructora, sufría otro golpe. Finalmente, en una movida sorprendente, Roberto solicitó una reunión privada conmigo. Nos encontramos en un restaurante discreto, lejos de miradas indiscretas. Roberto había envejecido notablemente desde nuestro último encuentro. Las arrugas en su rostro se habían profundizado, y su característico aire de autoridad parecía disminuido. Siempre supe que eras formidable, Elena, comenzó después de pedir un whisky doble. Pero nunca imaginé que te convertirías en mi mayor adversaria. No soy tu adversaria, Roberto, aclaré. Solo defiendo lo que es justo. ¿Y qué es justo en este caso?, preguntó con genuina curiosidad. ¿Privar a mi nieto de su herencia? ¿De las oportunidades que solo nuestra familia puede ofrecerle? Lo que es justo es permitir que crezca siendo amado por quien es, no por lo que representa.
Que aprenda valores que no se miden en dinero o poder. Roberto guardó silencio un momento, contemplando su bebida. Mateo nunca fue el hijo que esperaba, confesó inesperadamente. Débil, caprichoso, siempre buscando la salida fácil. Pensé que tú lo fortalecerías, que lo ayudarías a madurar. No era mi responsabilidad arreglar a tu hijo, respondí. Y tampoco es responsabilidad de Miguel compensar las deficiencias de su padre, Miguel, repitió Roberto con una sonrisa triste. Mi nombre. Carmela insistió, dijo que sería bueno para el linaje, el mismo linaje que intentó destruirme cuando no pude continuarlo. Le recordé sin rencor, solo constatando un hecho. Roberto tuvo la decencia de parecer avergonzado. Cometimos errores, Elena. Muchos. Contigo, con Mateo, incluso con Verónica. ¿Y ahora? Ahora estoy viejo y cansado, admitió terminando su whisky. Demasiado cansado para otra batalla que quizás no pueda ganar. Me miró directamente. ¿Qué propones? Mi propuesta fue clara. Los Guzmán podrían mantener una relación con Miguel, pero en términos que respetaran la autoridad de Verónica como madre. Habría un fideicomiso razonable para educación y necesidades, pero sin el control asfixiante que habían planeado. Y más importante aún, no habría manipulación ni intentos de volver a Miguel contra su madre. ¿Y si no aceptamos?, preguntó Roberto, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. Entonces seguiremos luchando, respondí simplemente. Y esta vez, la opinión pública no estará de su lado. Una abuela intentando arrebatar un niño a su madre. No es una buena imagen, Roberto, especialmente después de todo lo que ya se sabe sobre ustedes. 3 días después, recibimos la respuesta. Los Guzmán aceptaban los términos. Carmela, según supe, había protestado vehementemente, pero por primera vez en décadas, Roberto se había mantenido firme contra ella. Cuando le di la noticia a Verónica, lloró de alivio. Nunca podré pagarte por esto, dijo entre lágrimas. No tienes que hacerlo, respondí. Solo asegúrate de que Miguel crezca sabiendo que su valor no depende de su apellido o su cuenta bancaria. La vida siguió su curso. Mi bufete prosperó, expandiéndose a otras ciudades. Comencé a dar charlas sobre empoderamiento legal femenino y a asesorar en políticas públicas relacionadas con divorcio y custodia. El dolor de no poder tener hijos biológicos seguía ahí, una cicatriz que había aprendido a aceptar, pero ahora canalizaba esa energía en ayudar a otras mujeres y a sus hijos. Un día, casi 3 años después de aquel fatídico aniversario, recibí un paquete sin remitente. Dentro había un sobre y una pequeña caja. El sobre contenía una carta breve. Elena, el tiempo da perspectiva. He entendido, demasiado tarde, que lo que más valoraba no era lo que realmente importaba. El imperio, el apellido, el legado. Nada de eso tiene sentido cuando se construye sobre mentiras y dolor. Lo que hiciste, por doloroso que fuera para nuestra familia, fue necesario. Nos obligaste a vernos como realmente éramos. Algunos de nosotros hemos intentado cambiar. Otros, lamentablemente, no. Encontré esto entre las pertenencias de mi madre después de su fallecimiento. Creo que te pertenece, aunque nunca lo supiste. Con respeto y arrepentimiento tardío. Roberto Guzmán. En la pequeña caja había un test de embarazo. Positivo. Al reverso, una fecha de 5 años atrás, 3 meses antes de que me diagnosticaran infertilidad, y una nota con la inconfundible caligrafía de Carmela. Deshazte de esto. No es el momento para distracciones. La empresa necesita a Mateo concentrado. La revelación me dejó sin aliento. Carmela había interceptado la evidencia de mi embarazo, un embarazo que nunca llegué a conocer. ¿Habría sido un aborto espontáneo? ¿O algo más siniestro? Nunca lo sabría con certeza, pues Carmela se había llevado el secreto a la tumba. Lloré esa noche, no solo por el hijo que nunca supe que existió, sino por la magnitud de la manipulación a la que había sido sometida, la infertilidad que había marcado mi matrimonio, que había sido utilizada para hacerme sentir defectuosa. Podría haber sido una mentira más. Consideré brevemente confrontar a Mateo o a Roberto con esta información. Pero, ¿qué ganaría? La venganza ya no me movía. La justicia, a su manera, ya se había cumplido. Esta última revelación era solo un recordatorio de que había escapado de una familia capaz de las manipulaciones más crueles. Guardé la prueba de embarazo y la carta en mi caja de seguridad, junto con los documentos de mi divorcio. Parte de mi historia, pero ya no una carga. 6 meses después, en una conferencia sobre derechos de la mujer en Barcelona, conocí a Gabriel, un pediatra especializado en fertilidad que había fundado una clínica para parejas con dificultades para concebir. Compartimos panel, intercambiamos ideas y, eventualmente,
cenas, conversaciones y sueños. Nuestra relación creció lentamente, construida sobre respeto mutuo y admiración genuina. Cuando, después de un año juntos, me habló de formar una familia, le conté toda mi historia, incluida la reciente revelación sobre mi posible embarazo perdido. Podríamos intentar tratamientos, sugirió Gabriel, o adopción, o simplemente ser tú y yo, y los cientos de niños que ayudamos a través de nuestro trabajo. ¿Cientos? Pregunté, intrigada. Tu bufete ayuda a madres a mantener a sus hijos. Mi clínica ayuda a parejas a tenerlos. Entre los dos, estamos construyendo un legado mucho más valioso que cualquier imperio empresarial. Me di cuenta entonces de que Gabriel tenía razón. El legado no está en el apellido que dejas, sino en las vidas que tocas, en las injusticias que corriges, en el amor que das sin esperar retribución. 5 años después de aquel aniversario que marcó el fin de mi matrimonio, estaba celebrando otro aniversario, el segundo con Gabriel. Nuestra pequeña pero acogedora casa estaba llena de amigos, incluyendo a Verónica y Miguel, ahora un niño alegre y seguro de sí mismo, que correteaba con los hijos de Daniela. Mientras observaba a Gabriel interactuar con los niños, sentí una profunda gratitud por el camino recorrido. La traición de Mateo, que una vez me pareció el final de mi vida, había sido solo el doloroso comienzo de una existencia más auténtica y plena. ¿En qué piensas?, preguntó Gabriel, acercándose con 2 copas de vino. En los giros inesperados de la vida, respondí aceptando la copa. En cómo a veces las peores traiciones nos llevan a los mejores destinos. Por los destinos inesperados, brindó, chocando suavemente su copa con la mía, y por la valentía de seguirlos, añadí. Desde la ventana podía verse el horizonte de la ciudad, las luces comenzando a encenderse mientras el sol se ponía. En algún lugar de esa ciudad, los Guzmán continuaban con sus vidas. Mateo, según había oído, finalmente se había casado con una mujer elegida por su madre, perpetuando el ciclo de matrimonios por conveniencia. Roberto, en su vejez, había encontrado cierta redención, apartándose de los negocios familiares para dedicarse a causas benéficas genuinas. Pero ya no me importaba su historia. Tenía la mía propia para vivir. Una historia donde yo era la protagonista, no la víctima. Donde mis decisiones, no mis circunstancias, definían mi camino. Mi teléfono vibró con una notificación. Una madre recién divorciada agradeciendo nuestros servicios pro bono. Gracias por ayudarme a encontrar mi voz, decía el mensaje. Sonreí. Ese era el verdadero triunfo, el verdadero legado. Ayudar a otras a encontrar su voz, como yo había encontrado la mía. Aquella noche de aniversario, cuando Mateo confesó que su secretaria estaba embarazada, creí que mi vida se derrumbaba. No podía imaginar entonces que, en realidad, apenas comenzaba. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.